Hola, pues yo les voy a hablar hoy de las 5 enfermedades más comunes del hígado. Y como primer punto, pues tenemos nuestra misión y visión, que ya todos conocemos. Y ahora vamos a hablar como primera enfermedad del virus de la hepatitis. Como ya sabemos, existen diferentes tipos de hepatitis o causantes, que puede ser el A, el B, el C. Pero pues en este caso yo quise enfocarme en el hepatitis tipo C. Y pues la hepatitis es la inflamación del hígado. La hepatitis C pues es un miembro de la familia del flavivirus. Se transmite a través de la sangre, en pacientes o personas que son en situación de drogadicción principalmente, pues que se inyectan sustancias. Y como manifestaciones clínicas tenemos que la infección aguda pues suele ser asintomática. Si existen síntomas, pues ya podemos ver lo que es un malestar general, anorexia, náuseas, vómito, ictericia, la orina oscura, heces pálidas, entre otros. Se diagnostica mediante los anticuerpos ELISA contra el HCV y como tratamiento actualmente pues se utiliza el Edipasvir y el Sofosbuvir para la infección aguda por hepatitis C. Y cuando es una hepatitis C crónica, pues se da una combinación de fármacos de tres clases, perdón, que son los inhibidores de la polimerasa de RNA, los inhibidores de la NS5A y los inhibidores de la proteasa. Como segunda enfermedad, tenemos la esteatosis hepática, o mejor conocida como el hígado graso. La esteatosis hepática, también conocida como hígado graso, se define como la acumulación excesiva de grasa, que es principalmente triglicéridos, dentro de los hepatocitos. Esta se puede clasificar en alcohólica, que pues obviamente es por un consumo excesivo y crónico de alcohol, o la no alcohólica, que esta está relacionada con obesidad, diabetes, dislipidemia o síndrome metabólico. Tenemos causas que son macro y microvesiculares. Como macro pues tenemos el alcoholismo, la obesidad, síndrome metabólico, diabetes, medicamentos, desnutrición y otros más. Y microvesiculares pues tenemos medicamentos, el síndrome de Reye, alcoholismo, enfermedades metabólicas, el hepatitis del virus tipo C, D y E y otros. Como factores de riesgo de esta enfermedad, pues tenemos principalmente lo que es la obesidad, diabetes, la hipertrigliceridemia, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Y se clasifica dependiendo pues el daño que haya. En este caso está esta clasificación que es histológica y lo clasificamos en leve, moderada e intensa. Como manifestaciones clínicas, pues generalmente es asintomática. Ya cuando presentan síntomas los pacientes, pues puede haber fatiga, malestar abdominal leve, hepatomegalia, solamente en algunos casos. Y se diagnostica mediante lo que es el eco abdominal, la elastografía, que es un estudio para ver cuánta grasa hay en el hígado y clasificarlo y ver que no haya fibrosis. Se hacen las pruebas de función hepática y en ciertos casos, si hay duda o para hacer un diferencial más acertado, se pide la biopsia. Y como tratamiento pues se piden cambios en el estilo de vida en estos pacientes, pues que tengan una dieta adecuada, que tengan un control pues en las enfermedades que ya tienen diagnosticadas, como el diabetes o la hipertensión o algún síndrome metabólico. Y como tratamiento farmacológico se les da el resmetirom, ya sea de 80 miligramos o de 100, pero es para pacientes que ya tienen fibrosis en un tipo 2 o 3. Como tercera enfermedad tenemos la cirrosis hepática, que es la degeneración progresiva del tejido hepático, que culmina en la sustitución del parénquima normal por tejido fibroso y nódulos regenerativos. Como principales causas tenemos la hepatitis C, el consumo excesivo de alcohol o la esteatosis hepática metabólica asociada a obesidad y diabetes mellitus, que es la enfermedad que vimos anteriormente. Como manifestaciones pues tenemos fatiga, debilidad, anorexia, pérdida de peso, ictericia, hepatomegalia, ascitis, telangiectasia, hematemesis, melena, entre otros. Se diagnostica mediante la biopsia y como tratamiento pues se pide estrictamente que pues se evite el alcohol, tratar las causas que ya tenemos subyacentes, manejar las complicaciones y en estos pacientes pues se recomienda
el trasplante hepático cuando ya son casos avanzados. Como cuarta enfermedad tenemos el carcinoma hepatocelular, que es un tumor maligno primario del hígado. Este se considera la neoplasia maligna del hígado más importante y que tiene más prevalencia a nivel mundial, aconteciendo a un mayor a 90% de todas las etiologías malignas del hígado. El carcinoma hepatocelular aparece en cerca del 30% de los pacientes que tienen cirrosis y es la causa de muerte más frecuente en los individuos tratados de esta enfermedad. Como factores de riesgo, pues cerca del 90% de los casos ocurren en contexto de enfermedades que tienen cirrosis, como ya lo mencionamos, que es la principal enfermedad, o alguna otra enfermedad crónica del hígado. Se diagnostica pues ya sea con una ecografía, TAC, una biopsia, y pues estos son los estadios de la clasificación de Barcelona y son 5. Como tratamiento pues es en base a los objetivos de cada paciente y sus deseos, pero de forma general pues se prefiere el manejo quirúrgico. Este puede ser mediante resección, ablación o el trasplante hepático, y pues es en pacientes que tienen como una etapa temprana, pues que puede haber como ese rescate o esa regeneración del órgano. O también se puede dar quimioembolización transarterial en algunos pacientes que están todavía en etapa temprana o intermedia, como es lo de esta clasificación, o la terapia sistémica, que suele reservarse para estadios avanzados. Y por último tenemos la hemocromatosis, que es un trastorno hereditario frecuente en el metabolismo del hierro. Como manifestaciones tenemos la letargia, artralgia, cambios en la coloración de la piel, pérdida de líbido y síntomas de diabetes mellitus. En etapas avanzadas podemos ver pues telangiectasias, esplenomegalia, ictericia y síntomas que son comunes de enfermedades hepáticas. Como diagnóstico, la combinación de hepatomegalia, pigmentación cutánea, diabetes, cardiopatía, artritis e hipogonadismo nos sugieren un diagnóstico de esta enfermedad. Se piden laboratoriales, que es la ferritina sérica, la saturación de transferrina elevada, se va a ver en estos pacientes, y pues las pruebas de función hepáticas de base. Y también se pueden hacer test genéticos, como es el test de mutaciones del HFE para hemocromatosis hereditaria, para descartar esa enfermedad. De imagen se puede pedir una resonancia magnética hepática para cuantificar el depósito de hierro, o una biopsia hepática, pero solo si hay duda. Como tratamiento, pues se necesita eliminar esa concentración de hierro que hay en esos pacientes y se recomienda una flebotomía semanal o una de 500 mililitros que se puede realizar 2 veces a la semana. También está como opción dar quelantes, como la desferoxamina, que esta nos permite eliminar de 10 a 20 miligramos de hierro al día, pero pues es menos si se realiza la flebotomía. Entonces lo indicado o lo adecuado es la flebotomía. Y pues también se sugiere inculcarle al paciente que debe tener cambios en el estilo de vida, como restringir el alcohol, llevar una dieta adecuada y pues todas esas medidas que ya conocemos. Y pues eso es todo. Gracias.